Hola, bienvenidos a la entrevista de Francia 24. Nuestro invitado hoy es José Miguel Vivanco, el director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a empezar con la situación en Venezuela. La fiscal de la Corte Penal Internacional ha decidido hace unos días una investigación preliminar sobre la situación en Venezuela. ¿Qué es su reacción? Me parece que es una decisión muy importante y al mismo tiempo acertada. Nosotros hemos hecho investigaciones durante ya, yo diría, casi una década respecto de la situación en derechos humanos en Venezuela y estamos hablando de un panorama donde estas violaciones se cometen de una manera generalizada y en muchos casos sistemática. Y hemos documentado casos de torturas, de detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales. Ahora, todo esto en un marco de total impunidad, porque en Venezuela no hay un poder judicial independiente que pueda investigar estos hechos y castigar a los responsables. De allí la importancia que la Corte Penal pueda iniciar una investigación preliminar para determinar, primero, si hay crímenes de lesa humanidad. ¿Ustedes creen que hay estos tipos de crímenes? Nosotros creemos que hay evidencias y contundentes que sugieren que se están cometiendo crímenes de una enorme envergadura y que se están cometiendo esos crímenes de una manera sistemática. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas también elaboró un informe que llega a conclusiones similares a las nuestras. Veremos lo que pueda determinar la Fiscalía de la Corte. Sí, porque la investigación empieza en abril del año pasado. Entonces, el enfoque es la situación de los últimos meses, especialmente lo que ocurrió en julio del año pasado. Así es. Digamos, durante todos esos meses se cometieron atrocidades por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, de los grupos estos de colectivos, que son unas pandillas de delincuentes armados que tienen licencia para portar armas, para usarlas, para detener a las personas, detenciones masivas de miles de venezolanos sin ningún tipo de garantías de debido proceso, incluso algunos procesados ante tribunales militares. ¿Es una dictadura? Yo creo que sí, no cabe duda alguna que hoy día el régimen que controla Venezuela es un régimen cívico-militar que no tiene límites en el ejercicio del poder y que se conduce como una dictadura. Hay elecciones presidenciales, tal vez parlamentarias también. El 22 de abril, Nicolás Maduro es candidato. La oposición no sabe qué hacer, a veces ha participado en unas elecciones, hubo un diálogo que fracasó. Parece que el gobierno ha ganado. Mira, lo que hay en Venezuela es una propuesta por parte de Maduro para intentar legitimarse, entre comillas, y consolidar una dictadura militar, cívico-militar, en Sudamérica, mediante un proceso fraudulento electoral que en las actuales condiciones... Ellos dicen que las elecciones serán libres y transparentes. ¿Ustedes no lo creen? No, no tiene, el gobierno de Venezuela no tiene la más mínima credibilidad en ninguno de estos ámbitos para comprometerse a nada acá. ¿Y la oposición tiene legitimidad? Creo que está dividida, muy... La oposición es típicamente una víctima de los abusos del régimen. Pero aquí no hay una responsabilidad compartida entre oposición y gobierno. Es el gobierno de Venezuela el responsable por la crisis humanitaria, que es feroz, en cuanto a la ausencia de la dificultad, la escasez de alimentos y medicinas, y los abusos que el régimen sigue cometiendo sin control alguno. Creo que la comunidad internacional está jugando un rol muy importante. ¿Pero lo hace o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo no ¿Qué hay conozco... que hacer? Hay sanciones contra Venezuela de Estados Unidos, de la Unión Europea. Uno quiere más sanciones, tal vez un embargo petrolero. ¿Qué opina? Mark, yo no conozco un caso en América Latina en los últimos 20 o 25 años donde se hayan concertado la Unión Europea, América Latina
y América del Norte, Estados Unidos y Canadá fundamentalmente, en lo que es una política, yo diría, bastante común de presión hacia ese régimen. Una presión que se manifiesta hoy día mediante el aislamiento del régimen, pero al mismo tiempo la aplicación de sanciones individuales con el congelamiento de bienes y visas a autoridades civiles, militares y judiciales. Yo sí creo que hay que redoblar esa presión, esas sanciones. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Embargo petrolero? No. A ver, la Unión Europea ha identificado a 7 jerarcas del régimen que tienen estas sanciones. Creo que esa lista se puede perfectamente incrementar y se pueden redoblar en el sentido de aplicar sanciones lo más fuerte posibles para que les sea muy difícil a estas autoridades no solo viajar fuera de Venezuela, sino también disfrutar de los bienes que han logrado acumular en la gran mayoría de los casos irregularmente o producto de la corrupción. Quiero ahora hablar de la situación en Bolivia. En 2016 hubo un referéndum para cambiar la Constitución y autorizar al presidente Evo Morales a postular a la reelección. El pueblo dijo no, sí. Pero unos meses después, el año pasado, el Tribunal Supremo dijo que sí, se podía cambiar y ahora Evo Morales está candidato a las elecciones de 2019. Creo que el caso de Bolivia demuestra una vez más la importancia que las democracias latinoamericanas, por débiles que sean, cuenten con un poder judicial independiente. El de Bolivia no lo es. Y por eso es que Evo Morales se permitió acudir al tribunal respecto de una decisión que ya el pueblo había dirimido en su contra, respecto de la reelección indefinida. Y este tribunal, con argumentos que además son, yo diría, muy poco sustentables porque son argumentos de derechos humanos. El tribunal llega a la conclusión que el señor Evo Morales tiene el derecho humano fundamental a aspirar a reelegirse indefinidamente en Bolivia. Y le dieron la razón, como era de esperar, a Evo Morales. Por lo tanto, estamos ante yo diría, debilitamiento de las reglas del juego democrático en Bolivia, lamentablemente. ¿Es una manipulación para usted? Por supuesto que es una manipulación, y esa sentencia del Tribunal de la Suprema Corte de Bolivia no tiene sustento en el derecho internacional. Quiero hablar de otra controversia en Perú. Esta vez el expresidente Alberto Fujimori debe ser juzgado, parece, otra vez, pero hace unos meses él fue liberado después de una decisión del presidente actual, un indulto humanitario. Sí. ¿Qué es su opinión lo que está pasando? Porque también en este caso parece que la política está interviniendo en algo que debe ser un caso judicial. Sí, Marc, en el caso de Perú, la decisión más importante todavía está pendiente y depende de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que decidir si lo que se le concedió a Fujimori por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski fue un indulto ordinario, a secas, o fue un indulto humanitario. Porque si fue un indulto digamos, de tipo político, que lo disfrazó el gobierno como humanitario para poder liberarlo a Fujimori, yo sí creo que es un indulto disfrazado de humanitario. ¿Es su opinión? Esa es nuestra opinión. Porque hubo negociaciones políticas. Así es, que fue, en el fondo, nuestra impresión es que, si uno examina los hechos, esto fue el producto de una transacción entre un sector del fujimorismo que le permitió al presidente Pedro Pablo Kuczynski eludir un inminente juicio político a cambio de la liberación de Fujimori. Eso es lo que está pendiente ante la Corte Interamericana, y yo espero que la Corte Interamericana revierta esta decisión y le obligue al gobierno actual en Perú a examinar esta situación y anular en los hechos este indulto respecto de Fujimori debe volver a la cárcel. Debería hacerlo porque está cumpliendo una pena que es a 25 años por crímenes de lesa humanidad que no admiten en derecho internacional un indulto de este tipo.
Última pregunta. Sobre Colombia, usted está en París para hablar con la OSD del caso de Colombia, no del acuerdo de paz y de la justicia transicional, pero del caso de una minoría. En Colombia no se sabe mucho sobre el tema, para usted es muy importante. Es muy importante porque se trata de la comunidad indígena más importante de Colombia, los guayús, que están en condiciones yo diría, enfrentados a una crisis humanitaria muy fuerte, debido a que mueren niños de menos de 5 años a unos niveles realmente insensatos por falta de alimentos y medicinas. Colombia aspira a incorporarse a este club que tiene su sede acá de países ricos, como se dice. De los países más ricos, ¿no? Avanzados, de economías muy fuertes, y está a punto de lograrlo. Creemos que un comité pertinente que tiene que evaluar si Colombia está o no implementando políticas de erradicación de la pobreza que puedan afectar a grupos vulnerables como son los indígenas, ese comité debería, antes de que Colombia pueda incorporarse a esta organización, exigirle a Colombia no solo un plan de acción, sino que resultados concretos, porque realmente es un escándalo que en el siglo XXI haya niños indígenas que mueren en las cifras que está ocurriendo en Colombia, que en la práctica es como promedio 1 a la semana, por falta de alimentos o medicinas. Pero por falta de acción política. Eso es el problema. Bueno, ¿no? Es que es un problema que afecta a los guayús en la zona de La Guajira, en el norte de Colombia, que no es prioritario. Que realmente el gobierno, cada vez que ya sea la Corte Constitucional Colombiana o la Comisión Interamericana o nosotros como Organización de Derechos Humanos planteamos el tema sobre la mesa, se toman algunas medidas pero que son de corto plazo. No hemos visto resultados concretos y los niños siguen muriendo de hambre. En esta zona son todos indígenas. Las cifras son, por ejemplo, las cifras oficiales. Entre el 2013 y el 2017, solo en La Guajira, en esta región de Colombia, murieron 218 niños por falta de alimentos y medicinas. José Miguel Vivanco, muchas gracias y muchas gracias a ustedes.